Hola a todos y todas, espero estén súper bien. La cápsula de hoy día trata sobre la manipulación genética. Y nuestra meta es explicar ejemplos concretos de manipulación genética y evaluar sus implicancias éticas y sociales, expresando su opinión personal sobre los avances científicos y tecnológicos. Entonces, para empezar, quiero hacerles esta pregunta. ¿Con qué relacionas el concepto de manipulación genética? ¿Con algo del futuro? ¿Con algo de ciencia ficción? ¿Qué conceptos se te vienen a la mente cuando escuchas manipulación genética? Puedes pausar el video y pensar un poquito en esta pregunta. Si ya pensaste y se te vinieron a la mente muchas cosas, podemos seguir a nuestro breve repaso, ya que manipulación genética tiene mucho que ver con genes y a veces confundimos a los genes con el ADN o los cromosomas. Entonces, para eso, yo puse esta imagen en la que observamos nuestro ADN, el cual es la molécula que tiene la información genética para expresión de todos los factores de nuestro cuerpo. Y aquí la podemos observar de manera estirada, pero a medida que vamos bajando en la imagen se puede ver que esta se va compactando con ayuda de proteínas, las cuales observamos en circulitos rojos. Y llegamos hasta esta X, que son los cromosomas. Entonces, a medida que vamos bajando, este se va compactando, nuestro ADN se va enrollando, enrollando, enrollando y se va compactando hasta llegar al nivel de cromosoma. Entonces, cuando pensamos en los cromosomas, debemos pensar que es ADN muy, 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 muy condensado, ¿ya? Entonces, cromosoma y ADN puede, si bien ser lo mismo, el cromosoma es nuestro ADN muy condensado, ¿ya? Y gen, ¿qué sería un gen entonces? Un gen es la unidad de almacenamiento de información genética, la cual tiene como propósito sintetizar una proteína. Un gen es solamente un segmento de nuestro ADN, el cual puede estar, como lo vemos aquí, en nuestro ADN molecular, o lo podríamos también decir, por ejemplo, el gen está en este sector, ya que el cromosoma es ADN también, pero muy compacto. Entonces, cuando pensamos en los genes, debemos pensar que solamente un trocito, un pedacito de nuestro ADN, el cual tiene una información importante que va a sintetizar en este caso una proteína, ¿ya? Nosotros tenemos el gen, por ejemplo, de nuestros colores de ojos. Yo tengo expresado el gen del color café para mis ojos, pero tenemos gen, por ejemplo, de la forma de nuestro pelo, el gen de rulos, el gen de pelo liso, el gen de pelo rubio, etcétera. O sea, todas las expresiones de nuestro cuerpo están basadas en los genes, ¿ya? Y hay un gen para cada expresión. Entonces, ya que ustedes se manejan en los genes, ya tienen, recordaron lo que es un gen, podemos hablar ya de lleno qué es la manipulación genética. Entonces, la manipulación genética es una práctica que lo utilizan los biotecnólogos. La biotecnología ha generado esta práctica, esta técnica, la cual consiste en extraer un gen de interés de un individuo, ya sea de una planta, de un animal, del ser humano, o sea, un gen de interés, y este gen se inserta en otro organismo que nosotros queramos que se exprese el gen. Por ejemplo, algo súper, súper burdo sería, si yo tengo el gen de color café, extraigo ese gen, se lo puedo insertar a un cerdo para que sus eh, hijos, o sea, la progenie de estos cerdos, sea de color café. Pero obviamente la manipulación genética se utiliza con otros fines. Por ejemplo, para que las manzanas estén más fuertes y combatan de mejor manera los pesticidas, o para que los cerdos o los animales nazcan mucho más grandes. Entonces tomo un gen de interés, por ejemplo, un gen que acelere el desarrollo de la masa muscular y lo pongo en un cerdo para que sus hijos posteriormente sean mucho más grandes. ¿Ya? También se puede utilizar las bacterias y se utilizan mucho ya que las bacterias
se replican rápidamente, entonces si yo quiero obtener un gen que me sintetice, por ejemplo, insulina, ocupo a las bacterias, ya que van a sintetizar muy rápido esta proteína, la cual es de mi interés para, por ejemplo, las personas diabéticas, ¿ya? Entonces, la manipulación genética es principalmente y va a estar involucrada con nuestra molécula de ADN, ¿ya? Y en específico con segmentos de interés que van a sintetizar una proteína que yo quiero ver expresada. Y la manipulación genética entonces tiene un montón de aplicaciones. Por ejemplo, la obtención de fármacos. Gracias a la manipulación genética nosotros ahora tenemos ciertos fármacos. Además tenemos cultivos transgénicos. Tenemos también animales transgénicos y la manipulación genética también ha ayudado en la industria textil y en la industria de los detergentes. Para buscar mayor información de eso, tú puedes ir a tu libro de biología y buscas en la página 30, 31 y 32 y vas a obtener información de la obtención de los fármacos, de los cultivos transgénicos, de los animales transgénicos y de la industria textil y de los detergentes, las cuales son aplicaciones que se han beneficiado de la manipulación genética o que han surgido a través de la manipulación genética. Entonces, ya que hablamos un poquito de la manipulación genética, yo les quiero hacer esta pregunta que a lo mejor ustedes dicen, uy, me pasé. Ustedes dicen, la profe me está planteando esta pregunta y no tiene nada que ver con la manipulación genética, pero tiene que ver con la ética, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si yo les planteara la siguiente situación, ganas un premio millonario, pero para obtenerlo debes sí o sí compartirlo con una persona. ¿Lo aceptas? Ahí yo quiero que ustedes piensen, ¿lo acepto o no lo acepto? Para eso, o sea, aunque ustedes no lo piensen, influye nuestra ética, ¿ya? ¿Y qué es la ética? Se preguntarán ustedes. La ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. Y esta ética está 100% relacionada con nuestras creencias, con nuestras vivencias personales, con nuestros contextos y con la sociedad en general. Lo más probable es que nosotros como chilenos tengamos una ética muy similar, ¿ya? Pero que va a diferir, por ejemplo, de las creencias que tengamos como familia. Yo creo, mi familia, por ejemplo, cree mucho en que debemos compartir todo. Entonces, lo más probable es que entonces respecto a ese pensamiento, yo diga, sí, yo voy a aceptar el premio porque yo compartirlo con una persona feliz. Y a lo mejor otro dice, no, pues, o sea, si yo me lo gané, no debería compartirlo. La ética entonces van a ser estas normas que van a regir ciertas conductas y van a ir haciéndonos tomar decisiones a pesar de que nosotros no lo tengamos considerado. Y la ética no está alejada de la ciencia. De hecho, la ética y la ciencia están súper relacionadas. Y como la manipulación genética es parte de los avances científicos y tecnológicos, también tiene implicancias éticas, ¿ya? O sea, vamos a tener ciertas posturas respecto a la manipulación genética. Entonces, ahora yo les voy a plantear un caso más científico en el que ustedes van a tener que pensar un poquito y no va a ser tan fácil como el del premio. Entonces, aquí va el caso. Para generar medicamentos necesarios para combatir algunas enfermedades, hoy en día se recurre a la ingeniería genética. Para ello, se extraen ciertos genes de interés que van a sintetizar una proteína, obvio, y se insertan en animales. Si esto es de vida o muerte para una persona, ¿estarías de acuerdo en que los animales sean intervenidos? Antes de que me respondas, les voy a poner un caso, ¿ya? Así que antes de responder, vamos a ver el siguiente caso. Por ejemplo, la antitrombina es una proteína. O sea, si es una proteína, tiene que tener un gen detrás que la quiera codificar. Entonces, la antitrombina 3 es una proteína que impide la formación de coágulos sanguíneos. Un coágulo sanguíneo es como vemos aquí, una masita de glóbulos rojos, de trombocitos que están como una pelotita y no permiten el paso y el flujo de la sangre. Entonces, la sangre queda atrapada en un sector y este sector, esta parte de la arteria o la vena queda desprovista de sangre.
y eso puede ser muy peligroso. Hay una enfermedad que se llama deficiencia congénita de antitrombina. ¿Y qué es esta deficiencia? Es un fallo en la secuencia genética, o sea, un fallo en el gen que tiene la información para la antitrombina, o sea, es el gen de la antitrombina que todos tenemos, está fallado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se presentan niveles normales de antitrombina, porque cuando nuestro cuerpo necesita sintetizar, va al ADN, busca la secuencia de antitrombina y la secuencia de antitrombina está fallada. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Se debería traducir en la formación de antitrombina, pero como está eh, deficiente, como está fallado, no se produce la antitrombina 3 y esta persona va a tener bajos niveles de antitrombina. Entonces, si yo ya sé lo que hace la antitrombina recuerden que evita que se formen coágulos o trombos. ¿Qué implicancias podría tener entonces para nuestro cuerpo el bajo nivel de antitrombina? Piénsenlo un poquito y pueden parar y quizás retroceder para recordar qué hacía la antitrombina. Yo creo que tuvieron la razón y en su mente ustedes pensaron que si bajaba la antitrombina, o sea, si había un bajo nivel de antitrombina en nuestra sangre por fallo de un gen, había mayor probabilidad de que se provoquen coágulos sanguíneos, ¿ya? Recuerden que la antitrombina lo que evita es que se formen estas pelotas. Entonces, si nosotros tenemos harta antitrombina, esto no se va a generar. Pero si tenemos baja antitrombina, estos coágulos se pueden formar porque no va a haber ni una proteína que los disuelva. Entonces, esto es súper importante porque esta enfermedad, esta deficiencia afecta entre 500 a 5.000 personas. ¿Ya? O sea, entre 500 y 5.000 personas tienen baja cantidad de antitrombina, la cual evita que se generen estos trombos o estas pelotitas. Esta enfermedad puede ser hereditaria, o sea, mis papás, por ejemplo, tienen la deficiencia congénita de antitrombina y se la heredan a un hijo. Puede ser congénita, que yo no tengo antecedentes familiares, pero yo nací con esta deficiencia, o nunca había tenido esta deficiencia y a lo largo de mi vida ahora tengo esta deficiencia, ¿ya? Y esta deficiencia, o sea, la deficiencia congénita de antitrombina 3, lo que produce es que se genera mayor probabilidad de generarse trombosis, ¿ya? Recuerden que la antitrombina lo que hace es evitar que se formen estos coágulos de sangre o trombos, pero si no está esta antitrombina, ¿qué se van a generar? Coágulos o trombos. Y una de las enfermedades más comunes es la embolia pulmonar, que es una de las principales causas de muerte en pacientes hospitalizados aquí en Chile. Entonces es eh, súper heavy esta enfermedad porque puede generar que a una persona que entró a una operación y tenía esta deficiencia se pueda generar una embolia pulmonar. ¿Y qué es una embolia pulmonar? Es un trombo o esta pelotita que llega a las arterias o a las venas pulmonares y generan que la sangre no pueda eh, fluir hacia nuestros pulmones. Y obviamente genera la muerte en estos pacientes. Para esto hay un medicamento, que este medicamento se llama Atrin, que es una antitrombina recombinante y está indicada para prevenir la aparición de posibles coágulos. O sea, se toma, si yo sé que tengo esta deficiencia, tomo el Atrin para prevenir que haya algún tipo de trombo, se me pueda generar alguna trombosis. Y además también se le da a pacientes que estén hospitalizados. Recuerden que los pacientes hospitalizados pueden tener mucha probabilidad de tener alguna embolia pulmonar y una embolia pulmonar es una trombosis en el pulmón. Pero, ¿de dónde se obtiene este medicamento? Este medicamento se obtiene gracias a la ingeniería genética, ¿ya? Y a la manipulación genética. En este caso,
tenemos un gen de interés que está aquí, que es el gen que expresa la antitrombina. En este caso, este gen está saludable, no tiene ningún tipo de falla, y se extrae de un humano que obviamente no tenga una falla congénita. Y este gen se implanta en los genes de las cabras. O sea, la cabra no tiene el gen de antitrombina 3, pero se inserta este gen en los genes de la cabra para que ésta los exprese, ¿ya? Para que ésta los exprese y así se pueda obtener el gen de interés, ¿ya? Porque, nuevamente voy a repetir, hay humanos que la tienen el gen de manera sana, o sea, no tiene ningún tipo de daño. Se extrae este gen de la antitrombina 3 y se implanta en las cabras para que estos expresen la antitrombina, que es la proteína. Pero y es súper importante recordar que la cabra no muere por este proceso, ¿ya? No se sacrifica la cabra, pero sí se utiliza la leche de esta vaca, ya que ahí va a aparecer la proteína antitrombina 3, ¿ya? Entonces aquí tenemos la implicancia ética. Por un lado, la producción de este medicamento puede salvar vidas, pero por otro lado, se utilizan animales para la fabricación de medicamentos de uso humano. Entonces tenemos estas dos posturas éticas: salvar una vida, utilizar animales para beneficio del humano. Pero es súper importante respecto de esto, ya para ir finalizando, recordar que la ciencia es hecha por los humanos. O sea, la ciencia es creada y tiene mucha relación con la sociedad. La ciencia es a base de los humanos. Y al ser a base de los humanos, puede tener usos buenos y usos malos. Entonces, la manipulación genética en todo lo que nosotros veamos puede tener usos positivos, pero también puede tener usos negativos porque puede que esté mermada por el pensamiento económico o por el poder. Es súper importante entonces conocer que la ciencia no es buena ni mala y que los avances tecnológicos no son ni buenos ni malos, sino que son los humanos los que lo utilizan para hacer el bien o para hacer el mal, o más que para hacer el mal, para su propio beneficio. Entonces, ahora lo que tú vas a hacer es entrar a YouTube y buscar el video que se llama ¿Los transgénicos son peligrosos?, de Curiosamente 71. Es el primero que sale aquí, como yo te estoy indicando. Y lo que tú vas a hacer es observarlo, es súper cortito, de 5 minutos, y vas a escribir las dos posturas éticas que crees que tienen relación con los alimentos transgénicos. ¿Qué es lo que hicimos como aquí? Nosotros pusimos un caso y tenía dos opciones. Uno, la producción de medicamentos, y dos, los animales que se utilizan para la fabricación de este medicamento que es de uso humano. Tenemos estas dos posturas. Tú también puedes tener una opinión respecto de estas. Y lo escribes y lo mandas al correo, ¿ya? Y además tienes que escribir tu opinión respecto de cuál de estas dos posturas estás de acuerdo. El video es de los alimentos transgénicos. Entonces tú tienes que escribir si estás de acuerdo con la utilización de los alimentos transgénicos o si no estás de acuerdo por las distintas posturas éticas que puedas observar en el video. Y ya para finalizar, entonces, en la escala del patito, ¿qué tanto aprendiste hoy día? ¿Te sientes como el patito 1? ¿Entendí todo? ¿Te sientes como el patito 5? Así como, profe, no entendí mucho, pero creo que estoy entendiendo. ¿O te sientes como el patito 9? Profe, no entendí nada. Bueno, ahí también nos puedes escribir en qué escala del patito te sentiste en la cápsula de hoy día. Espero que estén súper, súper bien. Y que hayan entendido todo, y recuerden que la ciencia y los avances científicos no son buenos ni malos, sino que al final es la misma sociedad la que utiliza, dependiendo de sus propios intereses, estos avances. Así que eso, chiquillos, espero que estén súper. Nos vemos.